Estimados televidentes, bienvenidos al programa Apostillas, rumbo al 5º centenario. Una vez más estamos aquí reunidos para tratar acerca de un tema crucial de los que tanto nos interesan respecto de nuestra vida nacional. En este caso vamos a tocar el tema de la violencia en la historia del Perú. Es decir, es una perspectiva desde hoy hacia atrás, para tratar de ver, analizar, sopesar este fenómeno en todos sus aspectos. Por cierto, los más inmediatos son los últimos 4 siglos y medio, en donde sí la historia nos ha traído documentadamente una serie de informaciones al respecto. Pero también tenemos que volver nuestra mirada hacia muy atrás, antes de la propia conquista de nuestro continente por España. Para ello tenemos invitados a 2 muy distinguidos estudiosos. A mi derecha, nuestro amigo Juan Anción, profesor en la Pontificia Universidad Católica y experto en temas muy variados como la violencia y la cultura, la educación nacional y otros referidos, por cierto, a la sociología y antropología nuestra en muchos aspectos complejos. Autor de varios trabajos, y una vez más con nosotros, porque ya intervino en otra ocasión, en otro programa. Y don José Tamayo Herrera, actual director de la Biblioteca Nacional del Perú, historiador cusqueño, autor de numerosos libros que han situado su obra entre las más importantes hoy en el país con respecto a nuestro pasado. Él actualmente está preparando una historia general del Cusco que en breve tendremos en las manos. Bien, Juan, quisiera preguntarte acerca de cuál es tu pensamiento sobre el carácter nacional respecto de la violencia, este fenómeno que queremos tratar hoy. Bueno, es bien difícil hablar de un carácter nacional así, en general. Así es. Sobre todo refiriéndonos a varios siglos. Pero creo que ahí oscilamos en las definiciones que se pretenden dar sobre el Perú, sobre el peruano, entre decir, bueno, el Perú es un país violento o al contrario, el Perú es un país de gente pacífica. Creo que no es ni lo uno ni lo otro. Me parece que podríamos tratar ahora en esta conversación de poder analizar un poco los diferentes aspectos tan complejos de este problema, ¿no? De acuerdo. Ahora, como tú sabes, nosotros hemos situado esta conversación en el tema la violencia en la historia del Perú. Y por lo tanto, muy apropiado que tú subrayes el carácter peruano y la violencia. ¿En qué etapa? ¿Cómo? ¿En qué regiones? Pues bien, quisiera subrayar que cuando uno echa un vistazo sobre la historia más reciente del país, el siglo XX, ¿qué es lo que tú ves en un panorama general en el tema de la violencia de 1900 hacia esta parte? En el aspecto político, en el aspecto delincuencial, en los aspectos complejos de este tema. Sí, creo que tal vez una de las cosas más significativas es algo que todo el mundo lo ha dicho, es este gran desplazamiento, estas grandes migraciones de población, ¿no?
de la sierra básicamente o del campo en general hacia las ciudades y básicamente hacia Lima. ¿Eso crees tú que ha traído como consecuencia que una desestructuración de la vida social nacional? Yo no diría una desestructuración, yo diría que sí, en cierta forma han cambiado, se han resquebrajado estructuras antiguas ciertamente, pero al mismo tiempo creo que hay un proceso que a veces no lo valoramos, pero que también es muy rico, de recomposición, de reestructuración de cosas nuevas. Y en especial en estos grandes, o a partir de estos grandes procesos de migración, lo que tenemos es, por un lado, la constatación de cuán importante es la tradición andina para, por ejemplo, la constitución de los pueblos jóvenes, para la organización de la gente en la ciudad, cómo es que la gente utiliza recursos culturales propios, por ejemplo, la práctica de trabajo comunal, la práctica también de intercambio, de ayuda mutua entre las familias o dentro de una familia, de la familia extendida, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, la gente llega a Lima a través no solamente de amigos, sino de parientes, empiezan primero a alojarse donde un tío, por ejemplo, luego van llegando otros, se van ubicando. Bueno, todo esto es un proceso muy complejo que hace que, de cierta forma, podríamos decir que, si lo miramos desde el lado de la violencia, esta transformación es mucho menos violenta de lo que podría ser o de lo que podría haber sido en otras circunstancias o sin estos recursos culturales. En ese sentido, yo quería completar esa meditación inquietando a José Tamayo Herrera en este mismo tema, porque él es del Cusco, nacido allá, y ha visto un proceso del sur muy de cerca a través de sus libros y de su experiencia personal y familiar, porque pertenece a una familia de políticos, José, en el transcurso del siglo al menos. Y por lo tanto, por lo que he leído de sus libros, hay una experiencia muy directa de la vida política del Cusco, del compromiso de muchos personajes del siglo en el batallar social, etc. ¿Qué podrías decirnos al respecto, José? Bueno, para mí, en la historia del Perú, si nos remontamos a la larga duración, a 5 siglos atrás, ahora que estamos en el 5º centenario, podríamos decir que ha habido momentos de violencia y momentos de paz, tiempos revueltos y tiempos de siesta. Por ejemplo, yo pienso que los incas eran violentos. Nadie hace una conquista tan fuerte, tan extensa, tan profunda, con avemarías. Eso demuestra que hubo violencia en el pasado prehispánico. La conquista fue una violencia tremenda. Basta leer a Heming para darse cuenta de lo que significó toda la guerra de conquista y la guerra de reconquista, la violencia brutal que significó la conquista. La independencia fue también violenta, largos 40 años de violencia espasmódica que llegó pues a la guerra, el enfrentamiento, a los conflictos, a eso que ahora estudia la polemología. Bueno, en el siglo XX, en el siglo XIX, la presencia de guerras civiles, de montoneros, la propia guerra con Chile, por ejemplo, los montoneros que a partir de la guerra con Chile hasta 1930 mantuvieron en jaque al Estado en diversas zonas del Perú, como Apurímac, Cusco, Cajamarca, etc. Recuerdo, por ejemplo, el nombre de Benel, mal llamado bandolero, pero en realidad montonero. Y luego la violencia de épocas más recientes, que es una reedición de una vieja espiral. Ahora la violencia aparece cuando hay contradicciones de clase, o contradicciones de etnia, o contradicciones de nación, que no pueden resolverse por la vía del acuerdo, por la vía del consenso, por la vía de la transacción. De modo que a mí no me extraña la violencia del Perú, porque creo que el Perú tiene un lado violento,
como también tiene un lado tranquilo. Yo Bueno, te coincido. agradezco mucho efectivamente este análisis porque plantea, creo que el marco general de fondo de lo que queríamos conversar hoy. Es decir, tanto lo que ha dicho Juan como lo que ha dicho José nos sitúan entonces en una perspectiva, por un lado, doble, que sería la naturaleza humana con el problema de su tendencia a arreglar de una forma recia, violenta, ciertos desacuerdos. Y por otro lado, la vida social. Sobre este aspecto quisiera volver en unos segundos en el programa.